Hola, pues bienvenidos a todos a mi primer video en donde vamos a hablar sobre el derecho penal. Más que nada, este video es introductorio a la materia penal, así que sin más que decir, vamos a empezar. Aquí vamos a iniciar desde el derecho en general. Bien, el derecho es este conjunto de normas jurídicas que regulan las conductas externas de los hombres que viven en una sociedad. Porque el derecho va a proteger a los integrantes de esta comunidad, de esta sociedad, para que puedan tener paz y seguridad social, ¿sí? Entonces, si ya nos dimos cuenta, el derecho protege algo que es importante para el Estado, ¿sí? Entonces aquí nos referimos a la pregunta, ¿qué es importante para el Estado? ¿Cuáles son esos aspectos que son importantes para la comunidad? Muy bien, pues el derecho surge de acuerdo con las necesidades que se van presentando dentro de un tiempo determinado, dentro de una sociedad determinada incluso, ¿sí? Pero básicamente la finalidad o el objetivo del derecho no cambia, ¿sí? Siempre va a ser, pues, proteger los intereses primigenios, mantener este orden social, mantener esta seguridad social. Entonces creo que vale la pena empezar a ubicar dónde se encuentra nuestro derecho penal. Y para eso vamos a hablar de una clasificación del derecho, ¿sí? El derecho en general se puede clasificar en derecho objetivo y derecho subjetivo. Y a su vez el derecho objetivo se puede clasificar en derecho público y en derecho privado. Muy bien. Para empezar, el derecho objetivo es aquel en el que vamos a encontrar todas aquellas normas jurídicas que regulan el accionar de las personas en el interior de la sociedad y pues prácticamente la sociedad en su totalidad. Mientras que en el derecho subjetivo vamos a encontrar este conjunto de prerrogativas o facultades que corresponden a una persona determinada según pues un ordenamiento jurídico. Regresando a la clasificación del derecho objetivo, retomo, es el derecho público y el derecho privado. El derecho público es aquel que va a organizar la cosa pública, es decir, la relación entre los estados, los individuos e incluso las organizaciones públicas. Vamos a encontrar que se orienta más hacia las relaciones entre los individuos. Aquí no va a interferir el Estado. Aquí estamos hablando de relaciones interpersonales. Un particular con otro particular. El derecho penal, se va a encontrar dentro del derecho público, ¿sí? Porque cuando una persona comete un delito, va a responder con el Estado, ¿sí? No con la víctima. El Estado es el único facultado para poder imponer una pena o una sanción a través de sus representantes. E igualmente lo va a hacer la víctima para poder resarcir los daños que le han causado. Y si se dan cuenta, el derecho penal es sumamente importante. Básicamente es una necesidad el que tengamos el derecho penal presente como norma reguladora del orden social. Ahora sí, ya podemos empezar, ubicando ya dónde se encuentra el derecho penal, ya podemos empezar a hablar qué es el derecho penal. Francisco Pavón Vasconcelos define al derecho penal como el conjunto de normas jurídicas del derecho público interno que define los delitos y señala las penas y medidas de seguridad aplicables para lograr la permanencia del orden social. Si pudieron percatarse, al igual que el derecho en general, el derecho penal tiene el mismo objetivo, ¿sí? Que es mantener el orden social, ¿sí? Otra vez encontramos que al igual que el derecho en general, el derecho penal está formado por un conjunto de normas que son jurídicas. La rama a la que pertenece incluso aparece en esta definición, que es el derecho público. Y nos habla también de la labor del derecho penal. ¿Cuál es la labor del derecho penal? Pues va a definir a los delitos para
que se puedan aplicar las penas y medidas de seguridad necesarias. Incluso en la definición lo señala, es parte del derecho público interno. En este caso nos vamos a referir a lo que nos referimos con interno, es vaya dentro de nuestra República Mexicana, ¿sí? Y claro, que se puede aplicar incluso con excepciones al extranjero. Retomo la idea de que el derecho penal es sumamente importante para mantener este orden social, porque el Estado lo reviste, ¿sí?, del poder más amplio. Sí, otras ramas del derecho pueden hablar del arresto, pero este no tiene que pasar de las 36 horas. El derecho penal se puede dividir en dos partes. La primera parte, que es la parte general, está conformada por sus generalidades, es decir, pues todo lo que expliqué hace unos momentos, que es el derecho, una clasificación del derecho, donde se encuentra el derecho penal. También vamos a encontrar aquí la teoría de la ley penal, la teoría del delito, la teoría de la pena y de las medidas de seguridad. Sí, es la parte más teórica que vamos a poder encontrar dentro del derecho penal. Y ya la segunda parte, pues viene en el curso de Derecho Penal 2 por lo general, y esta parte especial ya vamos a hablar de los delitos en particular, incluso de las penas y medidas de seguridad aplicables a casos concretos. A lo largo de la historia, el derecho penal ha tenido varias formas de ser denominado, y una forma de ellas fue conocido como derecho represivo, ¿sí? En donde básicamente la función del derecho represivo era castigar aquello que la sociedad considera o define como criminal. La verdad es que no era una terminología adecuada para poder pues definir o decir esto es el derecho penal. La verdad es que no. ¿Por qué? Porque únicamente nos está hablando del castigo. Y recordando la definición de Vasconcelos, vimos que no únicamente se trata del castigo, de la sanción, sino que también tiene que ver con el delito, con el orden social, con las medidas de seguridad, ¿sí? En la actualidad, pues hablamos de una sanción, de una pena que será aplicable incluso de acuerdo a la persona. Y en base a eso, ya imponer una sanción, a lo mejor la suspensión de los derechos civiles o políticos, o la suspensión de la actividad en la cual empleaban, ¿sí? Pero por eso es que esta terminología no era la adecuada. Después podemos encontrar que antes de llamarse derecho penal incluso tuvo la denominación de derecho de defensa social. Considera la acción ejecutada en forma individual o conjunta para proteger a un pueblo de cualquier agresión delictiva, ¿sí? Y la verdad es que esa terminología tampoco es correcta, tampoco era la indicada. ¿Por qué? Porque únicamente volvemos a lo mismo, solamente está hablando de un punto de vista. En este caso, el punto de vista es la sociedad, ¿sí? Y era la sociedad, pero desde la parte de la víctima y no del victimario. Entonces, se queda descartada porque no está abarcando la totalidad. Siguiendo con esta terminología, encontramos que durante un tiempo también se llamó derecho sancionador, ¿sí? Como su nombre lo indica, el derecho sancionador va a estudiar las sanciones que se le imponen a los sujetos de derecho. Es decir, va a estudiar estas sanciones junto con los eximentes, los atenuantes, las faltas e incluso los delitos. Pero también se encuentra muy corta, ¿sí? Para poder alcanzar toda esta totalidad que les digo, ¿sí? Proporciona un punto de vista limitado, ¿sí? Solo habla de la pena y de la sanción. Casi como la primera definición. Y bueno, otro nombre que podemos encontrar, sí, ya sé, creo que se ha llamado de muchas formas, pero bueno, ahora tenemos el nombre de derecho restaurador. Muy bien, el derecho restaurador solamente se encarga de, pues, el resarcimiento o la compensación de los daños ocasionados por la comisión de un delito,
Creo que queda claro que se queda más que corto, porque habla de la reparación del daño, y la verdad es que la reparación del daño ya es una pena pública. Y como ha sido llamado derecho penal, también ha sido llamado derecho criminal, pero la verdad es que en derecho criminal nos vamos a referir a aquellos delitos de gran impacto, esos delitos de sangre, realmente graves, como la violación, el secuestro, el homicidio, etcétera, etcétera. Sí, pero la denominación más correcta, la definición incluso pues más usada, claro, es derecho penal. La misma definición nos habla de su objetivo como derecho, nos habla de la rama en la que se encuentra, ¿sí? Nos habla incluso de lo que hace, no únicamente, ¿sí? Nos habla de la pena, ¿sí? Da a definir los delitos, va para poder aplicar las penas y las medidas de seguridad necesarias. ¿Por qué? Pues porque recordemos que la pena constituye el medio más eficaz para la represión del delito, ¿sí? Y es eso lo que va a diferenciar al derecho penal de otras ramas. Ahora vamos a hablar de lo que es el derecho penal sustantivo, adjetivo, objetivo y subjetivo. ¿Qué es el derecho penal objetivo? Pues bien, a definición de Eugenio Cuello Calón, el derecho objetivo es este conjunto de normas jurídicas que van a determinar los delitos, las penas y las medidas de seguridad con aquellos que son sancionados. Pues bueno, esta definición, si bien es algo corta, podemos complementarla con otra que es de Raúl Carranca y Trujillo. Pues bien, él define al derecho penal objetivo como este conjunto de leyes mediante las cuales el Estado va a definir los delitos, las penas imponibles a los delincuentes y regula la aplicación concreta de las mismas a los casos de incriminación. Partiendo de estas dos definiciones que ya les dije, vamos a ir destacando los puntos más importantes como lo hicimos con la definición de derecho penal. Pues bien, nos habla o nos vuelven a hablar de normas jurídicas, ¿sí? De las normas aplicables cuando una persona comete un delito, ¿sí? Aquí ya estamos hablando de algo un poco más hipotético. Estamos dentro del derecho objetivo, nos estamos ubicando dentro del jus penales, ¿sí? Este que establece los delitos y establece las penas. ¿Qué es el derecho penal subjetivo? Pues bien, el derecho penal subjetivo, definido por Eugenio Cuello Calón, otra vez, es este derecho del Estado a determinar, imponer y ejecutar las penas y medidas de lucha contra la criminalidad. Aquí ya nos está hablando de un caso ya más en particular, ¿sí? Ya no nos estamos ubicando dentro del supuesto. Aquí ya estamos dentro del hecho, de la actualización del supuesto, por decirlo así, ¿sí? Y ya nos está hablando de este conjunto de atribuciones que tiene el Estado para determinar los casos en los que se deben de imponer las penas o las medidas de seguridad necesarias, ¿sí? Esta facultad de imposición de la pena se va a dar pues porque estamos ya hablando que la persona ya cayó en el supuesto, ya cometió un delito. Entonces aquí encontramos el jus puniendi, ¿sí? El derecho a castigar, ¿sí? De eso se hace cargo el jus puniendi. Y es fácil de ubicarlo porque la misma definición nos dice, ¿no? Determinar, imponer y ejecutar. Es decir, ya se observó, ya se vio que la persona sí cometió el delito, es momento de hacer algo al respecto. Y bueno, siguiendo con esto, también vamos a hablar pues de lo que es el derecho penal sustantivo. El derecho penal sustantivo debemos entenderlo como este conjunto de normas jurídicas que definen los delitos y establecen las penas y medidas de seguridad. Ya,
Ok, aquí las definiciones prácticamente no varían mucho, ¿sí? Y menos en estas tres que hemos visto que se retoman ciertas partes relacionadas a las penas, a las medidas, al conjunto de normas jurídicas. Aquí básicamente vamos a encontrar a todos los instrumentos que otorga el Estado para poder hacer valer el derecho penal sustantivo. Pues en este caso podemos referirnos al Código Penal en sus dos apartados, ¿sí? ¿Por qué? Porque un delito siempre va a tener los mismos elementos, ¿sí? Estos no varían mucho y es importante que esos elementos que constituyen al delito sean observables para saber pues a qué delito nos estamos refiriendo. Es simplemente, ¿la persona cayó en este delito? Sí, ¿por qué? Pues porque cumple con los elementos de este. Entonces no hay mucho que hacerle. Si la persona se dice que cayó en este delito, pero le faltan ciertos elementos para poderse cumplir, pues simplemente no. Por último, tenemos al derecho penal adjetivo. El derecho penal adjetivo, ya sé que puede sonar repetitivo, pero nuevamente nos referimos a este conjunto de normas jurídicas relativas a la forma de aplicación de las reglas a los casos concretos o a los casos particulares, ¿sí? Nos va a precisar esa existencia de los delitos y también nos va a precisar quiénes son los responsables. Se puede pensar que, vaya, sí tiene alguna que otra relación, pero la verdad es que es amplia el grupo de pues ramas del derecho con las que coincide, con las que se relaciona. Podemos encontrar el derecho constitucional, derecho civil, derecho administrativo, derecho laboral, derecho mercantil, incluso el derecho fiscal y con el derecho internacional público. Considero que con quien tiene la relación más importante es con el derecho constitucional, ¿sí? Porque es en el derecho constitucional en donde nuestro derecho penal encuentra su existencia, encuentra su base, ¿sí? Por ejemplo, esta facultad de privar de la libertad o de sus bienes se le otorga la Constitución, prácticamente. Entonces, la Constitución de cada estado va a fijar las bases y los límites a los que deberá atenerse el derecho penal. Entonces, estas limitaciones se llaman a estas delimitaciones se les llama al jus puniendi, ¿sí? Para ello debe tomar en cuenta los principios del debido proceso, la presunción de inocencia, entre otros. Algunos artículos pues relevantes en los que vamos a encontrar esta relación de derecho penal con derecho constitucional, incluso algunas facultades, ¿sí? De las que es dotado, pues tenemos el artículo 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22 y el 23 constitucionales. Otra rama del derecho con el que podemos decir que tiene relación el derecho penal es con la rama del derecho civil, ¿sí? Pues en muchas nociones que se utilizan dentro del derecho penal son definidas dentro del derecho civil. Por ejemplo, ¿qué es el matrimonio? Entonces, el derecho civil se va a encargar de esclarecer todas esas nociones que se puedan utilizar dentro del derecho penal. El derecho penal con el derecho administrativo. Pues bien, a través de una sanción penal es cómo se va a garantizar la permanencia de los bienes superiores del Estado y de su administración. Entonces, el derecho penal va a proteger la actividad de administración, es decir, del Estado, va a sancionar las conductas que atenten sobre el debido funcionamiento, ¿sí? De algo que a lo mejor alente el proceso, pero el derecho penal puede llegar e intervenir con sus sanciones, es decir, si es una pena realmente grave, no basta solamente tal vez con que a esa persona se le destituya de su cargo público, sino que también se le pueda privar de su libertad. Incluso el derecho penal puede tener relación con el derecho ecológico. ¿Por qué? Porque nuevamente vuelve a regular la actividad humana en su entorno, en este caso con el medio ambiente, de ahí que la relación es a través de los delitos ambientales.
Pues bien, la norma penal es esta forma de conducir, hablemos de conducta, hablemos de mandato y de obligaciones, que básicamente su cumplimiento está sujetado o está sujeto a la coacción, ¿sí? Estas normas, pues claro, son decisiones del Estado que se establezcan por los motivos que ya les dije. Por lo tanto, la norma penal cumple con una función valorativa. ¿Por qué? Porque los bienes jurídicos tutelados que se van a proteger entran a un análisis de que si son bienes valiosos para el Estado, para la comunidad, ¿sí? Y en base a esa valoración se van a decir deben de protegerse o no deben de protegerse. Y otra función que también va a cumplir la norma penal es una función pues de determinación. ¿Por qué? Porque todas las normas jurídicas demandan un mandato, demandan un cumplimiento, demandan una obediencia del ciudadano. El principio jerárquico implica básicamente el deber de obediencia de la norma superior sobre la norma que es inferior. Es decir, es esta relación de normas. Muchas veces se conoce como concurso de normas, en donde se confrontan dos disposiciones legales y bajo este principio se escoge uno de ellos. Claro, podemos encontrar algunas variantes en donde pues se tiene que tomar en consideración que no sea contraria a nuestra Constitución y que se vea el principio de pro persona, pero bueno. Bien, el principio de vigencia nos va a plantear la pregunta ¿cuándo debe ser aplicable una norma o desde cuándo? Pero la norma penal de manera pues general surte efectos solamente mientras está vigente. Pues bien, este pretende determinar el sentido de la ley, teniendo en cuenta el espacio o el bloque jurídico de la rama en el que el derecho pertenezca o en el que el derecho se encuentre, ¿sí? Nos va a hablar de su relación con el resto de las normas jurídicas que pertenecen a ese mismo bloque, básicamente. Entonces, en relación con el Código Penal, pues el Código Penal sí tiene una relación con el Código de Procedimientos Penales. Se puede decir que están en el mismo espacio o en el mismo bloque. El principio dinámico, pues básicamente nos hace recordar que la norma jurídica va a tener relación con los distintos sujetos, es decir, va a tener una conducta, una estructura comunicativa, ¿sí? La norma penal siempre se va a dirigir a una población, a un espacio, a un espacio geográfico, ¿sí? Incluso la aplicación también nos dice que se va a regir aquí o allá o únicamente de este lado, por decirlo así. El primero es el mandato jurídico. El mandato jurídico va a establecer un modelo de conducta y ese modelo de conducta se dirige a implementar una idea de justicia, otro valor, la justicia. Las normas jurídico-penales van dirigidas a cumplir ese ideal. Básicamente en el mandato encontramos ese idealismo del derecho, o del Estado del Derecho, un hacer o un dejar de hacer, básicamente. En este segundo elemento, el efecto jurídico normal, vamos a encontrar que aquí no se cumplió con el ideal que habíamos hablado en el elemento 1 o en el mandato. Entonces, no se cumple con ese ideal y el gobernante afectado por esa conducta, por ese hacer, básicamente, tiene la posibilidad de exigir al Estado el cumplimiento de la sanción y el que haya una resarcción del daño. El mandato nos va a hablar de la idealización, ¿sí? Y cuando no se cumple esa idealización es cuando estamos hablando ya del efecto jurídico normal, ¿sí? No se cumplió con el ideal, se tiene que imponer una sanción, se tiene que cumplir una sanción. La sanción es esta consecuencia derivada del incumplimiento de la norma. Entonces, espero que el video les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.